Bienvenidos al curso de Capacidades Comunicativas, sesión 8. Hoy trataremos el tema de estrategias de comprensión y expresión oral, la exposición. Primeramente tenemos que ver qué cosa es el texto expositivo. El texto expositivo es frecuentemente concebirlo como aquel texto cuyo objetivo principal es expresar información o ideas con la intención de mostrar y explicar o hacer más comprensible dichas informaciones. El texto expositivo es también llamado explicativo, ilustrativo, informativo o posicional, por ser un discurso escrito objetivo, ya sea explicando y definiéndolo o sea clasificado. También puede interpretarse o evaluar ideas, pero siempre se le considera un discurso denotativo, interpersonal, exacto, objetivo e informativo. Como se puede ver entonces, el texto expositivo en relación al texto argumentativo, este texto también presenta información, pero tiene sus propias características, es de un tenor más informativo, pero sí tiene mucha relación con los textos argumentativos desde el punto de vista de la objetividad en el lenguaje que se maneja. Benítez, ¿no?, en el 2005, citado por Fuente Mayor, establece que dentro de los propósitos de un texto expositivo se puede incluir lo siguiente: una teoría. O sea, este texto va a abarcar teorías, ideas, objeto, principio, el conjunto de hechos u opinión. La función primordial de un texto expositivo entonces es aclarar ideas por medio de la explicación, apelando al entendimiento y a la razón. Por consiguiente, el discurso utilizado debe ser claro y lógico en estilo y organización. Entonces, como podemos ver, los textos expositivos, cuya función es de presentar información hacia un público específico, necesariamente requieren de un estilo propio y organización. Tiene una rigurosidad basada en la objetividad. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías. Eso significa que explicar las teorías con nuestras propias palabras, o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son considerados también textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones de parte del lector. Al igual que en el texto argumentativo, el texto expositivo, por su naturaleza de presentar información, requiere entonces de un lenguaje objetivo, un lenguaje sin rodeos, un lenguaje claro y preciso que pueda expresar toda la información de manera sencilla, pero al mismo tiempo clara y precisa. Veamos ahora los tipos de textos expositivos. Dentro de los textos expositivos tenemos los divulgativos. Son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Un texto divulgativo, como su nombre lo dice entonces, tiene la función de divulgar la información, extender la información y a cualquier público. No es un público específico, es un público abierto, cuyo interés es también común para todos. Esa es una de las características de este tipo de textos divulgativos. Y también tenemos los textos especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo de parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos, las tesis doctorales, en fin, y otros más. Ahí también están los artículos. Miren, lo que queremos explicar aquí es lo siguiente, que en los textos especializados sí o sí ya aquí existe un público específico. Ese público específico obviamente ya tiene conocimientos previos sobre los temas que uno va a leer. Por ejemplo, si hay un congreso, voy a suponer un congreso de ingenieros, el público específico son ingenieros, psicólogos, el público específico es
es el área de psicología. Educadores. El público específico será sobre metodología, estrategias de docentes, o reunirán a docentes, todas las especialidades allegadas a la docencia y al quehacer educativo. Ahora, las características de estos textos obviamente serán de un uso técnico, ¿no? El uso del lenguaje será técnico y propio también de cada especialidad. Por eso es que los especializados son textos que sí o sí requieren ya de un público específico que ya tienen en cierta medida conocimientos previos de la información que se quiere dar a conocer o ampliar o explicar, en fin. Veamos ahora algunos recursos explicativos. Los textos expositivos emplean diversos recursos como definiciones. Son muy importantes, o sea, el manejo de los conceptos y las definiciones de acuerdo a las líneas temáticas de cada profesión, que son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de una manera objetiva. Pueden ser muchas veces tomados como una cita directa o, en todo caso, parafraseados por el autor, pero sin obviar la autoría de la información, o sea, de quién es el dueño de la información. También nos valemos de aquí de las comparaciones, que son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías, a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Es decir, que los textos expositivos, al igual que los argumentativos, se requiere del análisis o posturas de un autor o varios autores, ya que pueden complementarse el uno del otro, o en cierta medida incluso podemos encontrar hasta oposición en algunos casos, pero se vale justamente de esta información para poder esclarecer y poder dar un juicio a presentar. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes también son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. O sea, es decir, que la presentación de imágenes y los textos en los textos expositivos es generalmente común. Pueden ser cuadros estadísticos, tablas, si se tratan de presentar algunas descripciones de realidades, fotos, pueden ser del medio ambiente, fotos de una sesión de clases, en fin. Pero queremos enfatizar algo, que todos estos gráficos e imágenes sí o sí necesariamente tienen que tener razón de la existencia en un texto expositivo. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Veamos, al igual que en un texto argumentativo, tiene introducción, desarrollo y conclusión, con una peculiaridad distinta. Mientras los textos argumentativos en su estructura consideran tesis, fundamentación, argumentación bien establecida, en los textos expositivos no parten necesariamente de las tesis, pero sí parten de una información precisa sobre el tema que se va a desarrollar. Por eso tenemos una introducción allí que forma clara y precisa de lo que se quiere exponer y ha de suscitar el interés público, ¿no? Como podemos mencionar entonces aquí, en la introducción hablamos de la presentación de lo que es lo que se va a tratar, ¿no? En el desarrollo es la parte de la exposición que expone de detalle y amplía la idea o cuestión planteada en la introducción. Específicamente ese es el desarrollo del tema, ¿no? Allí presentamos todas las posturas, presentamos allí los datos a los que se ha llegado, podemos presentar análisis de datos, ¿no? Que nos llevan a nosotros a analizar realidades, en fin. Y las conclusiones resumen o enfatizan los principales puntos tratados en la exposición. Otras veces puede predecir los cambios que pueden ocurrir en el futuro relativos al tema expuesto. Entonces, como ustedes pueden ver, la similitud en relación a los textos argumentativos es casi similar. Como vuelvo a reiterar, si hay algunas diferencias, están más enfocadas en la forma como se presentan la información en ambos casos. ¿Cómo debe ser la escritura y la oralidad del texto expositivo? Su escritura es objetiva, clara y precisa, al igual que el texto argumentativo. Se vale de un lenguaje técnico. En el caso de información que lo requiera, se vale de información teórica, es decir, que va de la mano el lenguaje técnico, recordemos. Y el lenguaje técnico va a estar más enfocado cuando el texto esté enfocado a una especialidad. Allí vamos a encontrar muchos textos, lenguajes o palabras técnicas en relación al área.
Pero cuando es de divulgación se utilizará palabras generales, palabras comunes, pero en forma objetiva, de que sean de entender para el público en general. Su presentación oral, recordemos, por la naturaleza de ser un texto expositivo, la oralidad es clara, precisa. Debe existir dominio del tema y generalmente existe opiniones y preguntas a los que se tiene que responder con objetividad, al igual que en el texto argumentativo. Es decir, que una exposición en la presentación de un tema, ¿no? El expositor, el que va a presentar el tema, el que va a exponer el tema, tiene que sí o sí prepararse de tal manera e incluso, ¿no? a viabilizar, ¿no? Preguntas que podrían venir y relacionarse con el texto. Es decir, el que presenta el texto tiene que estar bien informado, bien informado. Veamos aquí este mapa conceptual donde en forma resumida nos presenta los aspectos generales de un texto expositivo. Miren ustedes, el texto expositivo entonces tiene un propósito, tiene estructura y tiene clases, ¿no? El propósito es el tema de interés, o sea, quiere decir cuando uno ve, bueno, ¿cuál es el tema de interés que quiero presentar? ¿Cuál es ese tema? Tiene una estructura, la estructura está conformada por una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se hace la presentación del tema. En el desarrollo se presentan las ideas y los datos, o sea, se desarrolla el tema. En la conclusión es la síntesis, ¿no? Y opiniones y sugerencias que podríamos nosotros dar para fortalecer la información que se quiere presentar. Hemos visto también que existen dos clases, que son los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son de información general. Hemos mencionado que manejan un lenguaje general, un lenguaje común que puedan entender todos. El tema que se presenta puede ser un tema de interés general también. En los especializados, como se ha mencionado, son temas específicos para áreas específicas. Allí es ya de interés especial, hay un interés, ¿no? El que si es una presentación de un tema que es de mucho interés para el psicólogo, los psicólogos serán los interesados. Aquellos que tienen esa especialidad área de dominio serán los interesados, ¿no? Y el lenguaje que utiliza este tipo de textos, los especializados, ya hemos mencionado, es un lenguaje técnico, un lenguaje propio del área y de la especialidad. Asimismo, les presentamos a ustedes acá un cuadro de distinción entre un texto expositivo y un texto argumentativo. Como ustedes pueden ver aquí, cada uno tiene sus características, pero en cierta medida tienen mucho también de mucha semejanza, ¿no? Ambos tienen su rigurosidad. Todo texto argumentativo es siempre de carácter expositivo. Miren ustedes lo que dice. Todo texto argumentativo es siempre de carácter expositivo. Por eso volvemos a reiterar que el texto argumentativo, por su naturaleza de ser presentado y dar a conocer los resultados de cualquier estudio, sea empírico o bibliográfico, sí o sí requerirá de un carácter expositivo, de presentarlo. La diferencia, dice, a un texto argumentativo y de un expositivo es su finalidad. Y consecuentemente las técnicas que se emplean para conseguirlas en el texto argumentativo se parte de una tesis, lo que mencionamos. La tesis, que se justifica mediante los argumentos con el objetivo de convencer a alguien. En el expositivo se pretende únicamente desarrollar un tema con más o menos objetividad. Entonces allí están las cosas bien claras. El texto expositivo, el único interés que tiene es presentar la información sobre un tema, ¿no? Es desarrollar la información. En el caso del texto argumentativo, es presentar los resultados, es argumentar los resultados, es que a través de esos resultados que el investigador ha tenido pueda respaldar y fundamentar su tesis que ha planteado. Entonces, a grandes rasgos, hemos podido ver el texto expositivo. Con esto queremos decirles a ustedes, mis estimados y apreciados alumnos, que aperturemos esa gran gama de preparación en la formulación de textos expositivos y textos argumentativos. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.